2018 prácticamente se canalizaron 80 nuevos casos más de pacientes. Como ustedes saben, la etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal se desconoce. Se ha postulado que es una enfermedad multifactorial en donde factores genéticos, inmunológicos y ambientales confluyen en el paciente para el desarrollo de la misma. En la Semana Digestiva Americana se presentaron varios trabajos que van enfocados a dilucidar un poco o a explicar qué rutas en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, una de las áreas más importantes en donde se ha hecho más investigación recientemente es enfocada a las interleucinas, y ustedes pueden ver aquí que bueno, existe una expresión incrementada en los pacientes con interleucina 35 y 37. Es importante mencionar que ambas interleucinas tienen un aspecto inmunomodulador, es decir, similar a la interleucina 10, y se encontró incrementada tanto en los pacientes con CUSI como con enfermedad de Crohn activa, comparados con el grupo en remisión. Y si ustedes pueden ver aquí la barra naranja, también incluso tienen niveles muy similares, por ejemplo, los pacientes con CUSI, con los controles sanos, lo cual sugiere que estas interleucinas están sobreexpresadas durante el proceso inflamatorio como un fenómeno compensador de la misma inflamación. Aquí les muestro a nivel de la expresión proteica que se realizó en estos pacientes y que fue un estudio que se realizó en el instituto, en donde se destaca cómo hay una sobreexpresión o producción de esta interleucina 35, en donde realmente es en todos los pacientes, aquí que estos son los pacientes con Crohn, los pacientes con CUSI, y acá arriba los pacientes con controles normales. Y algo que es muy importante es que esta expresión es a través de linfocitos B reguladores, y a nivel periférico es a través de las B y las T reguladoras. En relación a la otra interleucina inmunomoduladora, que es la 37, se encontró algo muy similar en pacientes con enfermedad de Crohn, dependiendo de las diferentes capas, ya sea la mucosa, submucosa adventicia o la serosa. Hubo un incremento del infiltrado de células que producen interleucina 37 en estos pacientes, que finalmente son células T reguladoras y B reguladoras, y también algo que es muy importante, que otro tipo de células como las natural killers también estuvieron involucradas en la expresión de esto. Esto es apoyado, bueno, en cuanto a otro trabajo en que se evaluó la interleucina 27, que es de una familia diferente, y aquí se encontró que en pacientes con la enfermedad, en este caso CUSI activa, había una sobreexpresión de esta interleucina, y cuando comparamos los diferentes, digamos, estratos, mucosa, submucosa, muscular o adventicia, tanto en pacientes con CUSI como enfermedad de Crohn, había una sobreexpresión de estas células reactivas productoras de interleucina 27 a nivel intestinal, lo cual se comprueba a nivel proteico en la inmunistoquímica, en donde tanto pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa tienen una mayor expresión. Otras interleucinas que se presentaron en el mismo congreso en Washington fue enfocado a la interleucina 36. Esta interleucina tiene dos isoformas, la alfa y la gamma, y tiene un papel proinflamatorio, es como la interleucina 6 o la interleucina 1. Y aquí, bueno, encontraron los autores un aumento de la expresión de la interleucina 36 en estos pacientes, y que fue mediada por la activación del factor nuclear kappa B. En otro estudio, en donde evaluaron la interleucina 37, este fue otro grupo de investigadores, en donde ellos evalúan el papel de la interleucina 17A, y ellos encuentran una sobreexpresión a nivel de la mucosa intestinal de esta interleucina en pacientes ya sea con CUSI y enfermedad de Crohn, en donde, bueno, es importante destacar que esta interleucina ejerce un efecto inmunomodulador a través de la producción de
de interleucinas inflamatorias como la IL-6 o la IL-8. El otro aspecto importante es la parte de la susceptibilidad genética. Ustedes, en este estudio que se publicó hace 3 años, se evidenció que es una enfermedad poligénica y actualmente existen más de 160 LOCIs que están involucrados tanto para el desarrollo de enfermedad de Crohn y de CUSI, y en algunos casos hay una sobreposición entre ambas patologías. Y en los trabajos presentados, en uno de los trabajos presentados en la semana digestiva, aquí les presento 2. En uno de ellos evalúan todavía el papel de los alelos del HLA clase 2, en este caso el DR beta 11 y el 15, en donde ellos, estos investigadores de Bélgica, encuentran que en pacientes con enfermedad de Crohn que tienen estos alelos fueron factores independientes para mantener niveles adecuados de infliximab, es decir, que la parte del HLA pudiera estar involucrada en la inmunogenicidad y que aquellos que tienen estos alelos puedan tener o tener menor inmunogenicidad y con esto tener niveles terapéuticos del biológico. Por otro lado, en otro estudio, evaluaron la expresión de esta molécula, el SMAD4, que tiene que ver mucho con la regulación de la producción del factor de crecimiento transformante beta, en el cual se encontró disminuido en pacientes con enfermedad de Crohn activa. Y algo que les voy a mostrar más adelante es el papel de este gen, el SMAD7, el cual está sobreexpresado en la mucosa de pacientes con enfermedad de Crohn, el cual inhibe el factor de crecimiento transformante beta, y esto van a ver cómo la parte básica tiene implicaciones en la parte terapéutica. En mi segunda parte de la plática, que va enfocada a estudios en la parte diagnóstica, bueno, ustedes saben que la enfermedad de Crohn se establece con una correlación de los hallazgos clínicos, biomarcadores, ya sea proteína C reactiva, marcadores fecales como la calprotectina o la lactoferrina, y también apoyados de hallazgos radiológicos como la enterotaco o la enteroresonancia, hallazgos endoscópicos y bueno, o histopatológicos que no necesariamente a veces en las biopsias endoscópicas el patólogo nos va a decir que el paciente tiene la enfermedad, y en donde más se mostraron trabajos fue en cuanto a nuevos marcadores serológicos. Estos ya son conocidos, que son nuevos porque todavía no se corren de manera habitual en la práctica clínica, pero en Washington, en este estudio, en donde incluyeron 171 pacientes con enfermedad de Crohn que habían sido sometidos a una resección intestinal y que les hicieron una iliotransverso anastomosis, que es el estudio POCAR. En estos enfermos se determinó un panel de anticuerpos y ustedes pueden ver, esto fue a nivel serológico, en los cuales incluían los ANCAs, los PANCAs, los ASCAs y nuevos anticuerpos como el anti-OMPC, el anti-CEVIR, diversas antiflagelinas como la FLA2 y la X, y ustedes pueden ver que estos pacientes fueron seguidos durante 18 meses. Y en los resultados de este trabajo mostró que los pacientes con enfermedad de Crohn que fueron positivos específicamente a este anticuerpo de la flagelina, la FLA-X, presentaron una recurrencia temprana de la enfermedad de Crohn a los 6 meses, mientras que la positividad a los ANCAs fue un predictor de baja recurrencia en los pacientes con enfermedad de Crohn. Por otro lado, otro estudio que evaluó los niveles de alfa-1 antitripsina y del factor estimulante de granulocitos asociados a actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, aquí midieron estos dos factores en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, incluyendo Crohn y también controles sanos, y ellos encontraron que los niveles de alfa-1 antitripsina correlacionaron de manera significativa con los diferentes grados de actividad, con una P significativa, y que incluso la combinación de alfa-1 antitripsina junto con la determinación o la medición de este factor estimulante de granulocitos mejoraba la diferenciación entre aquellos que estaban con una actividad moderada a grave. Y esto va de la mano con otro estudio que también midieron estos dos proteínas, la lipocalina asociada a gelatinasa, que es el N-gal, y la otra que es la metaloproteinasa tisular 9.
Se midieron a nivel serológico en 108 pacientes con enfermedad de Crohn y 43 controles sanos, y algo interesante es que se encontraron elevados a estos marcadores, estas proteínas en pacientes con enfermedad de Crohn activa comparado con el grupo sano. Ustedes pueden ver ahí la diferencia significativa, 77 contra 25, y ellos incluso determinaron niveles de corte de acuerdo a si la parte de asociar ambas proteínas daba un mejor rendimiento diagnóstico, y ellos vieron que un valor de corte de 26 nanogramos por mililitro se asoció con una cicatrización de la mucosa, con un área bajo la curva de 0.79, una sensibilidad baja de 58, especificidad más alta de 85 y valores predictivos positivos de 56% y negativo de 85%. Ellos además todavía lo trataron de traspolar a curación o remisión histológica, en donde vean que el área de bajo la curva fue similar, con una mejor sensibilidad de 63%, especificidad del 84% y valor predictivo positivo de un 50% y el negativo de un 90%. Otro estudio novedoso fue en cuanto al panel serológico como predictor de recaídas posterior a la suspensión del tratamiento biológico, en específico del infliximab. A la fecha solamente existe un estudio publicado, que es el estudio STORY, en donde se demostró que existen algunos factores que predicen qué pacientes al suspender el tratamiento van a recurrir de manera temprana. De hecho, al año de que los pacientes suspenden el tratamiento con infliximab en pacientes con Crohn, recurre prácticamente la mitad de ellos. En este estudio evaluaron un panel serológico, y esto ya incluyó ahora sí que un kit, desde medir el TNF-alfa a nivel sérico, pero otros marcadores como la anfirregulina, la epirregulina, el factor de crecimiento de hepatocito, el factor de crecimiento epidérmico, betacelulina, todos estos factores de crecimiento en general, incluyendo el alfa. Y el objetivo de los investigadores era tener este panel como para poder predecir qué pacientes con enfermedad de Crohn posterior a la suspensión de la terapia biológica, en específico el infliximab, iban a recaer. Y encontraron que solamente la positividad de anfirregulina fue un factor independiente predictor de recaída posterior a la suspensión del tratamiento con infliximab, con una P significativa, y vean que un riesgo de 8 veces más en aquellos pacientes que tienen una positividad a este marcador, que es la anfirregulina. El suspenderle el tratamiento tiene 8 veces más el riesgo de recurrencia o de recaída de la enfermedad. Y vean aquí, ustedes pueden ver el intervalo de confianza, que no incluye la unidad, con una sensibilidad del 80%, una especificidad del 52% y valor predictivo positivo pobre, pero negativo muy alto del 94%. Y bueno, paso a la tercera parte de mi plática, que es la parte terapéutica. Ustedes conocen que actualmente la pirámide actual de la enfermedad inflamatoria intestinal, dependiendo del subtipo, ya sea CUSI o enfermedad de Crohn, puede variar. Ustedes pueden ver que desde los avances que hay, que ahora vienen nuevos avances como la budesonida MMX para CUSI, pero algo que quiero resaltar es cómo ha ido la progresión del tratamiento. Y ya actualmente en México tenemos 3 anti-TNFs, que es el infliximab, el adalimumab y el certolizumab, y en un futuro vamos a tener el vedolizumab, el cual ya está aprobado en Europa y Estados Unidos, y viene para ambas indicaciones. Entonces, ¿qué nuevos tratamientos se presentaron ahora en Washington? Antes que nada, me gustaría recalcar que todos estos blancos terapéuticos no surgen de la nada, siempre va detrás toda la investigación básica que existe en ellos, y ustedes pueden ver todas las vías fisiopatológicas que están involucradas en la enfermedad inflamatoria intestinal y cómo en las diferentes rutas se están desarrollando diversos tratamientos. Y para empezar,
uno de los tratamientos que va a estar de moda son los tratamientos que van dirigidos contra las moléculas de adhesión celular. El natalizumab, que ya está disponible en Estados Unidos y es de los pocos países que lo utiliza. El vedolizumab, como les mencionaba, inhibe las subunidades alfa 4 beta 7 y va a ser útil en pacientes con QC y Crohn. Y bueno, yo les voy a mostrar que ahora en Washington se mostró otro estudio que es un anticuerpo que va dirigida contra el receptor, que es el MAdCAM, que aquí les muestro. En este estudio, que fue enfocado específicamente a pacientes con enfermedad de Crohn y bloquea este receptor de las integrinas, que favorece el paso de leucocitos del espacio intravascular al extravascular. El estudio OPERA, que así le llamaron los autores, incluyó un total de 240 pacientes con enfermedad de Crohn, los cuales fueron aleatorizados a recibir este tratamiento a diferentes dosis, 22.5, 75, 225 o placebo por vía subcutánea cada 4 semanas. Y el desenlace o el objetivo primario fue evaluar la respuesta de mejoría, al menos 70 puntos de mejoría en el CDAI a la semana 8 o 12. Y aquí están los resultados. Les muestro que, bueno, de acuerdo a las diferentes dosis, bueno, la respuesta aquí placebo llama la atención siempre en los pacientes con enfermedad de Crohn es muy alta, lo cual pues vean cómo aunque las otras dosis tienen tasas de respuesta mucho más alta, al compararse con el grupo placebo realmente no alcanzaron una diferencia estadística en los dos cortes, tanto a la semana 8 como 12, y bueno, esto son los estudios en donde realmente si ya tenemos terapias ya disponibles como muy efectivas como el vedolizumab, el tratar de a lo mejor nada más inhibir el receptor no es una estrategia muy adecuada. Otro de los tratamientos que se mostraron de los nuevos es el Mongersen. Este es en pacientes con enfermedad de Crohn, es un oligonucleótido antisentido que va dirigido contra esta molécula que es el SMAD7. Este tratamiento se administró por vía oral. El SMAD7, como les mencionaba en una diapositiva previa, tiene que ver con la regulación del factor de crecimiento transformante beta y bueno, los autores muestran que no se absorbe a nivel sistémico y se libera de manera específica a nivel de ilion y colon. En este estudio fase 2 multicéntrico doble ciego aleatorizado y controlado con placebo, que incluyeron 166 pacientes con enfermedad de Crohn, los aleatorizaron a 3 diferentes dosis, 10, 40 y 160 miligramos, y los compararon con placebo vía oral. Y los autores encontraron que la respuesta fue significativa, la remisión clínica, vean, de un 55% a la dosis de 40 miligramos, así como de 65 miligramos comparado con 10 miligramos o placebo, en donde realmente no, la dosis de 10 no fue realmente significativa en cuanto al objetivo a la semana 2 en estos pacientes. Y algo que es muy importante comentar de estos resultados es que, bueno, se publicaron este año en el New England Journal of Medicine, en donde pues se muestra que los resultados de este mismo estudio presentados en Washington, que a diferentes cortes de evaluación, ya sea la semana 2, a la semana 4, incluyendo la semana 12, vean cómo la respuesta en cuanto a disminución del CDAI fue estadísticamente significativa, siendo mayor obviamente con la dosis de 160 comparado a la de 40, no habiendo diferencias entre estas dos, pero sí diferencias contra placebo y contra la dosis de 10 miligramos de esta nueva terapia que va a ser vía oral. Otro de los tratamientos que hay es el del UMAP, que bueno, este va dirigido contra una quimiosina que es la DIS a nivel intestinal, que fue un estudio fase 2 de 11 semanas en pacientes con enfermedad de Crohn de 10 o 20, recibieron 10 o 20 miligramos por kilo comparado con placebo, y se observa que no hay diferencias importantes, al menos en la remisión entre el placebo y las diferentes dosis de tratamiento, y tampoco en cuanto a la respuesta clínica. Esto bueno, es un estudio inicial y bueno, se pretende incrementar en un estudio fase 3 con más pacientes para ver si existe una utilidad. Y al comparar o en el subanálisis de este estudio,
que aquellos que habían tenido antes uso previo a biológico, vean aquí comparado los vírgenes contra el uso previo, tienen mejor respuesta a los que son vírgenes a tratamiento anti-TNF comparado con los pacientes que habían recibido algún tratamiento anti-TNF. Y ya finalmente comentarles que también se mostró un estudio en cuanto dirigido hacia las interleucinas, en este caso la 23 en pacientes con Crohn, en este caso inhibe de manera selectiva nada más la unidad P19, a diferencia del ustekinumab que inhibe la subunidad P40 e inhibe 2 interleucinas. En este estudio fase 2, que se administró a dosis de 700 miligramos por vía intravenosa comparado con placebo y evaluaron al día 1 y día 29, ellos encontraron que a la semana 8 había un efecto claro de la interleucina 23, en tanto el efecto clínico como en el SEDAI y la mejoría en el SEDAI. Por lo tanto, puedo concluir que los avances en la fisiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal han permitido, primero, la identificación de nuevos marcadores genéticos y serológicos que puedan predecir los diferentes desenlaces clínicos que acabo de mencionar, y finalmente el desarrollo de nuevos tratamientos para pacientes con enfermedad de Crohn que podamos emplear en el futuro. Muchas gracias por su atención.